Gracias. Pues lo prometido es deuda. Efectivamente. Aquí está, le voy a faltar respeto. Aquí está Manuel González Espinosa. Muchas gracias. No, pues sí, porque él dice, no, Manuel Sí, González sí, Espinosa, sí, no somos amigos hace un, tantos años. un mexiquense adoptado aquí de pura esencia, Cierto. pero que trae la chispa de guerrero como yo, veracruzano. Sí, el origen no se... No se puede, pero pero usted y yo ya somos de Sí, ya somos mexiquenses. Más mexiquenses que muchos son. Bueno, con mucho permiso voy a quitarme el cubrebocas. Cubrebocas, ¿qué va a hacer? Porque dijo Bartlett, El bozal. el bozal, no, esto no es bozal, esto es, digo, porque ofrecemos, va a ser hoy una charla abierta de amigos, señor. respetuosa, pero vamos a tocar distintos temas. Los temas que quieras, Juan Manuel. Gracias. Pues resulta que estamos es importante para quienes nos están viendo. Manuel González Espinosa es un político de pues, todo lo que ha recorrido usted. Ha sido diputado local, federal, secretario de Estado, presidente municipal. Inclusive en algún momento usted tuvo en sus manos de generar estabilidad al sistema político mexicano. Pues realmente Pocos sí. no saben. Cuando le dan la comisión, la papa caliente del problema Colosio. Sí. Si usted no hubiera manejado el tema con nivel, capacidad, el sistema político mexicano se hubiera desestabilizado. Realmente estaba en una etapa muy complicada. Acontecimientos que en la vida de México no se había presentado desde Plutarco Elías Calles, ¿Sí? desde el propio Álvaro Obregón. Entonces, sí, fue un escenario de una gran tensión política en el país Sí. y tendríamos que actuar, creo yo, con prudencia y con una auténtica comunicación a la población de lo que estábamos haciendo en la comisión. Era una comisión plural. Sí, pero usted era el presidente de la comisión. Sí, así es. Y si usted no hubiera tenido esa capacidad, sensibilidad, visión, este país estuviera en otras condiciones. Perdóneme. Pues realmente sí, yo creo que un acontecimiento que simbró al país en un acuerdo que se tomó al interior de la comisión sin consultarlo a nadie, ni a la Secretaría de Gobernación, ni a los partidos políticos, ni a la directiva de la Cámara, fue un acuerdo interno en el que decidió la comisión por acuerdo que se citara a que declarara ministerialmente el presidente de la República, Ernesto Zedillo. Y se hizo. Y una vez que se tomaron las declaraciones correspondientes, eso permitió darle cierta paz y tranquilidad al escenario y se mandara a reserva el asunto. El asunto no está archivado, está en reserva aún. Bueno, recientemente sabemos que ya está una fiscalía recientemente nombrada para revisar el asunto del homicidio de Luis Donaldo Colosio. ¿Queda claro quién es Manuel González? Un personaje, digo. Y oiga, irónicamente, no sé si usted ya lo vio, pero también en este momento estamos en ahora sí, perdón la redundancia, momento, en donde el sistema político mexicano pudiera cambiar. Y podría cambiar, yo no creo que para bien, porque caeríamos a ese enredo de comunismo, socialismo, o lo que coloquialmente habla la gente por ahí, es que la izquierda, que yo todavía no entiendo, que es la izquierda, pero ya los chamacos, la gente, es que la izquierda, que no sabemos qué sea, y que tenemos el referente de un Maduro en Venezuela. Sí. Tenemos un referente de un Maduro en Venezuela. Cuba, pues, esa es otra circunstancia especial. Tenemos un Nicaragua. Y tenemos muchos ejemplos De Colombia recientemente. ¿Qué va a pasar? México, el mexicano con su idiosincrasia, con su manera de ser,
está preparado para llegar a un estatus de ese socialismo izquierdoso? No, miren, yo creo que debemos de analizar históricamente lo que son las ideas de corte socializante, en su tiempo comunistas, y el capitalismo en sí mismo. El mundo está dividido fundamentalmente en estos polos. Lo que ha sucedido en el Estado mexicano es que hemos pasado, evidentemente, de una tradición histórico-política donde un partido político fue hegemónico durante muchos años y que construyó muchas instituciones de bienestar para el pueblo mexicano, pero también dejó deudas y tiene deudas pendientes como partido político frente a las grandes necesidades del país. Cuando se da la reforma política en México, con López Portillo y Jesús Reyes Heroles, se da un escenario de participación política, digamos, ajustada ya a normas y procedimientos. En ese sentido, las tesis de la izquierda mexicana empiezan a constituirse en partidos políticos, que es positivo y es bueno, porque la pluralidad significa respeto a todas las tesis ideológicas y políticas, pero sobre todo el conocer cuáles son las aspiraciones y cuáles son los modelos políticos, económicos, sociales a los que quieren llegar los partidos políticos. Hoy la realidad de México está inscrita en un movimiento social y político que dista mucho de ser partido político como tal. Es un movimiento que agrupó en función de las causas que asumió como tesis políticas e ideológicas en las campañas que el presidente de la República llevó a la práctica, hacia la izquierda. Pero finalmente se crea una organización social y política de todos los sabores y de todos los colores. Por eso no tenemos una definición ideológica cierta y sustentable en cuanto a izquierda mexicana. Hay de todo en el movimiento. Dirían en Veracruz de chile, dulce y manteca. De todo tipo. Bueno, pero aquí el asunto importante, licenciado, porque yo veo no sé, confundido que hablan de izquierda, que la izquierda, que la izquierda. Y yo le doy más sentido humano. ¿Por qué? Porque el ciudadano que vive en una comunidad, en una colonia, en un municipio, en un estado, en una república, lo que busca es vivir tranquilo, Sí. tener el sustento para vivir, alimentación, gas, salud, Claro, casa. Y el problema me lleva a pensar en algo muy lamentable. Fíjese que pocos saben que a mí me tocó en los 70s andar allá por Santiago, Chile, en Chile, Sí, cuando la famosa Unidad Popular sí, que lleva a Salvador Allende al poder, y llega con todos los augurios porque las izquierdas todas se unieron y lo llevaron a un personajazo. Pero pocos saben de la realidad, porque yo volví otra vez, viví una temporada, cuando la Unidad Popular se empezó a desmoronar. Y en la calle empezaba a haber escasez de combustibles, que mueve la economía. Empezaba a haber escasez de alimentos. Empezaba a haber inseguridad. La gente, en el momento que tenía que comer y no tenía de dónde, empezaron a incrementarse la delincuencia, los robos, los secuestros. Y yo tengo temor, porque me tocó verlo allá en Santiago de Chile, cómo la gente desesperada por subsistir delinquía. Mi preocupación en este país, y no soy que quiero, pero veamos cómo está la canasta básica. No, ya se elevó enormemente y hay una expresión sociopolítica que señala que cuando le pegas al estómago de la gente, cuidado porque las repercusiones y las actitudes pueden ser
de una manera muy, muy dramática, pero también de mucha rebeldía y de mucha participación. Y no, hay que evitar llegar a eso. llegar a eso, ya la canasta anda disparada, el aceite, todo. Las gasolinas, en lugar de bajar, van para arriba. Me acuerdo aquel lema que dijo el hoy presidente: cuando yo sea presidente costará 10 pesos el litro de gasolina. Una utopía. Bueno, ya hicimos una referencia del temor. Hoy a usted, como un actor importante de la vida política del Estado de México, le tiene un papel fundamental. El Estado de México va a definir si este país cambia su sistema de gobierno, su sistema político. Si la alianza diferente a Morena no gana o no actúa responsablemente, de hecho, el país ya queda en manos de él. Y la tendencia a caer a ese sistema que no conozco, abstracto, de izquierda, de la izquierda, del comunismo, del socialismo, pues estamos a un hito de algo grave en este país. Debemos de partir de lo siguiente. El sistema político mexicano en su madurez dio lugar a una elección presidencial como nunca antes en el país, de una enorme participación, y votaron los ciudadanos en el ejercicio de su libertad por una corriente ideológica, sí, ubicada hacia la izquierda, pero no netamente hacia la izquierda. Es una corriente, yo diría, con un altísimo contenido social, pero que no ha logrado enmarcar sus acciones y su trabajo de una manera adecuada y ha generado mucha confusión. No hay una definición, por ejemplo, que convenza al pueblo mexicano en el sentido de qué es realmente el escenario ideológico del actual gobierno, porque tiene de todo un poco. Tiene también, desgraciadamente, una tendencia a la confrontación, y algunos lo identifican como el populismo que se ha dado en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar con toda profundidad es que vamos a entrar, de hecho ya estamos en un proceso político electoral del Estado de México, en donde las corrientes ideológicas y los partidos políticos habrán de definir quiénes serán sus representantes en una contienda electoral. Ya algunos partidos han definido a sus prospectos. Parece que Morena, que es el partido que lleva a la presidencia de la República al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que hoy tiene la mayoría de los estados del país. Tiene 22 estados en este momento. Vienen elecciones en este año que viene en el Estado de México y en Coahuila. Pero lo que voy es a lo siguiente. El escenario político del Estado de México en este momento está en una cuestión de indefinición de los partidos políticos. No nos confundamos, en tanto que están en el tiempo electoral donde pueden decidir sus candidatos en lo individual cada partido, pero con un antecedente como el que vivimos en el 21, donde hubo una coalición entre PRI, PAN y PRD y lograron ganar muchos espacios en los escaños locales y en las presidencias municipales, ganarle a Morena. No sabemos todavía, porque además la ley lo permite, si va a haber coalición o no en el Estado de México. Lo que es indudable, que para que haya una competencia real y verdadera, las oposiciones sí tendrían que coaligarse y tendrían que definir con quién van a participar coaligados. De otro modo, si nos vamos solo a los números duros, si las elecciones son hoy en el Estado de México, Morena
tiene mayoría de votos. Por lo tanto, ganaría la coalición en la que participará Morena. Si la hace históricamente con el PT y con el Verde Ecologista, esa coalición tendría la oportunidad de ganar. Las oposiciones, si quieren competir realmente, si quieren ser un contrapeso electoral, tienen que buscar la manera de coaligarse. Los partidos de oposición, PRI, PAN o PRD, solos no tienen viabilidad para ganar la gubernatura del Estado de México. Cierto. Entonces, tendremos que ser pragmáticos en el sentido de que qué es lo más conveniente. Ahora, ¿en qué están enfrascados en este momento los partidos que podrían ser coaligados? Todavía no se define la coalición y no hay que perder de vista. Las coaliciones, como los registros de los candidatos, en este caso a gobernadoras o a gobernadoras, las deben llevar a la práctica las dirigencias nacionales de los partidos. Las dirigencias estatales no deciden las coaliciones, las deciden las dirigencias nacionales y sus órganos de dirección nacional. De tal suerte entonces que el PAN, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el Comité Ejecutivo Nacional de PRD tendrán que decidir los términos de la coalición y de qué manera y cómo vamos a ir a una elección. En ese sentido, tiene que haber necesariamente un acuerdo. Bueno, pero eso es a nivel macro. A nivel macro. Pero a nivel de por partido es otro rollo, ¿no? A nivel de por partido es otro rollo y ya se van definiendo las cosas. Morena en el Estado de México parece que ya definió, porque los escenarios así lo dejan ver, que será la maestra Delfina Gómez la que abandere a Morena y que el PAN pues ya tiene una definición en cuanto a quién pueda ser su candidato, que es Enrique Vargas. El PRI está en el escenario todavía de llegar a una definición de con quién puede, hombre o mujer, llegar a participar en la posible coalición. En el PRI se manejan muchos nombres todavía. Es muy importante precisar, ¿no?, que tenemos que, para el caso del PRI, para definir hombre o mujer, el referente legal es el proceso horizontal, o algo así le llaman, de que en Coahuila el PRI postulara un hombre o una mujer. Porque si en Coahuila postula un hombre, en el Estado de México el PRI tendría que postular en el Estado de México una mujer. Bueno, hay dos criterios. Un criterio que surge del Instituto Nacional Electoral, en donde señala que los partidos políticos tienen que revisar perfectamente bien el asunto de la equidad y género en cuanto a la postulación de sus candidatos. Y que una vez hecho el diagnóstico, tienen que trascenderlo y tienen que modificar sus estatutos en lo conducente a la equidad de género. Pero la Corte tiene un criterio distinto, en el sentido de que las coaliciones como tal pueden romper el escenario de hombre o mujer. No depende de qué partido sea el que abandere la coalición. Entonces, no hay todavía una definición clara en el Estado de México sobre este asunto. ¿El caso del PRI puede ser hombre o mujer? Naturalmente que sí, porque los criterios ya están en la mesa y además están en una etapa en la que van a definir de qué manera y cómo van a postular a su candidata o candidato en coalición, si es que van en coalición. ¿Qué dice el PAN hoy en día? ¿Qué dice el PAN? Dice el PAN: a raíz del último proceso electoral en el Estado de México, yo obtuve el triunfo junto con el PRI y con el PRD en la zona conurbada del Valle de México, lo que nos da un número importante de triunfos en los municipios más trascendentes y de mayor progreso y alcance del Estado. Y dice el PAN,
Por lo tanto, yo tengo el derecho a postular al candidato o a la candidata. ¿Y qué dice el PRI? No tenemos que tomar en consideración ese criterio. Lo que tenemos que considerar es quién tiene mayor fuerza política en la entidad. Pero adicionalmente a esto, yo como partido político hoy gobierno el Estado de México. Por lo tanto, tengo el derecho a postular al o a la candidata. Y tú, sumarte a la coalición si quieres. Y en eso están, todavía no definen. Lo que es cierto es que solo los partidos de oposición no ganan la candidatura, es decir, no ganan la gubernatura del Estado de México. Los números son muy duros, pero son muy realistas, no ganan. Entonces, tendremos que llegar a la definición de quién abandera la coalición en el Estado de México. Pero no hay que perder de vista, el Estado de México es la entidad más importante de este país, tú lo señalabas. Y además, en el Estado de México vamos a tener seguramente una lista nominal de más de 13 millones de electores y se van a instalar más de 23,000 casillas, lo que en ningún estado de la República pasa. De tal manera que lo que pase en el Estado de México va a definir el destino del país. Y el sistema político mexicano. Del sistema político mexicano en su totalidad. O nos vamos al socialismo, a la izquierda. El proceso electoral del año 24. Sí, tenemos que definir hacia dónde queremos irnos los mexicanos. ¿A qué tendencia ideológica y política? Por eso es importante la elección del Estado de México. El Estado de México es vital para el sistema político mexicano, no solo para un partido o para varios partidos. Va a definir el destino y el futuro de México. Ahora, no hay que perder de vista otra realidad. Los políticos tenemos que ser realistas. Si Morena en el Estado de México ganara, con Veracruz, con la Ciudad de México a la mitad que tiene ahora, y Puebla, gana la presidencia de la República, por el número de electores. Eso es lo que tienen que ver los demás partidos políticos. Eso es lo que tienen que analizar. Veamos, esto es muy importante, le arrebato la palabra. Quien está hablando, y que tenemos aquí enfrente, es Manuel González Espinosa. Manuel González Espinosa, al margen de su formación profesional, ha vivido, ha caminado en el mundo político, desde abajo. Yo me puedo decir que, perdón, maestro, yo lo conocí cuando era usted de la infantería. Así es, y sigo siendo. No, ya no. La infantería, porque en aquella época que yo tuve la oportunidad de conocerlo, usted era muy joven, sí, y era asesor del partido, ¿no? Es cierto. Junto con un grupo de jóvenes. Así es. Jorge Cruz Palemón, Jorge Cruz Martínez, claro, Melchor Velázquez, Ernesto Gómez Reyes. Hasta César Camacho andaba ahí en ese grupo de jóvenes, ¿no? Así es. César Camacho. Javier Egremí Gracia. Que el Señor lo tenga en su santa gloria. Es cierto, sí. Y él era el secretario particular del presidente del partido. Alberto Barrera, nuestro amigo. Y ahí empezó desde hace años. Y de ahí a un camino larguísimo que ha transcurrido. Pero alguien decía por ahí una expresión de que no nada más es caminar o vivir por vivir. Manuel González Espinosa, creo que usted ha sabido entender la enseñanza que te da la vida. Sí, claro. Usted le ha sacado jugo a la vida. No ha vivido por vivir. Yo no conozco a usted cómo ha hecho esa carrera política tan precisa. Por eso, escucharlo ahorita con esta tesis de que el sistema político está en manos del Estado de México, que es importante la elección del Estado de México, la verdad que es una tesis. Y como usted dice, los partidos se van a poner de acuerdo a nivel nacional y que les quede claro que solos no van a hacer gran cosa.
tienen que irse en alianza. Las razones del otro partido esté hoy muy bien posicionado, hay muchas. Hasta el resentimiento porque se han sabido explotar aspectos como corrupción, por así decirlo. Pero también hay que ver otro en donde esos programas económicos muy delicados también ha sido parte de la simpatía, porque la gente no ve que esos programas sociales en donde te doy tu pensión al adulto mayor, al niño, al estudiante, está quitándole dinero a otros programas sociales de vital importancia. Sí, claro. Como hablábamos de salud. Claro, el sector salud desmantelaron. Desmantelaron el sector salud. Así es, y otras tantas. Y la gente de los muchachos de cáncer, por ejemplo. ¿Cuántos programas fundamentales se desbaratan? Hoy están entregando dinero. Obviamente que para un adulto mayor es muy importante eso. Les dan tus 3.800 pesos. O nos dan, diría otro. Y entonces ese es el fenómeno. Pero no le ven el fondo. Que en un momento dado, un cambio de un sistema político tiene sus repercusiones muy fuertes. Naturalmente, todo lo que signifique posibilidad de transformación del sistema político mexicano tiene necesariamente que pasar por las legislaturas y por el Congreso General del país, de tal manera que tendrán que modificar muchas leyes, la propia Constitución en su caso, para efecto de poderle darle una dirección de legitimidad a las decisiones del gobierno. Pero en este caso y en este momento, sí vemos que violentando las disposiciones de imparcialidad y de legalidad, a través de los programas sociales se pretende lograr una decisión personal a cambio de prebendas, y no es conveniente ni prudente para una democracia. La democracia no se debe sustentar nunca en los programas de beneficio social o los programas sociales. Hay una disposición nueva en la Constitución que señala que es un delito incluso la utilización de los programas sociales para efectos electorales. Habrá que tomar en consideración estas disposiciones y buscar su aplicación estricta. Entonces, lo que tenemos que ver en el Estado de México, que es a donde yo quisiera seguir comentando lo siguiente. Los partidos políticos, algunos que ya señalé, ya tienen candidatos. En el PRI hay todavía indefinición de candidaturas. Hay varios personajes, mujeres y hombres valiosos. Tendremos que llegar a una definición en su tiempo y en su momento. Estamos todavía en los márgenes que establece la ley. Yo hablaré, si hablé de nombres ya en el PAN, si hablé de nombres ya en Morena, tengo la posibilidad de hablar de nombres en el PRI. El orden es lo de menos, no es un asunto de personal, afecto o desafecto, no los tengo por ninguno, hablo de los desafectos. Está Ana Lilia Herrera, está Alejandra del Moral, está Laura Barrera. He oído hablar también de Marta Hilda González Calderón. En cuanto a las mujeres, no he oído hablar de otras mujeres. De hombres, pues está en este momento todavía en el escenario el exsecretario de Organización del PRI Nacional, está Ricardo Aguilar. Se comenta que también posiblemente esté moviendo el escenario para buscar esta posibilidad del propio Carlos Iriarte. El propio presidente del partido. Yo no creo que el presidente del partido... Hecho sus espectaculares por ahí. El presidente del partido, yo no lo veo ni lo he oído en el escenario de una búsqueda de esa aspiración. Lo que sí no creo que sea adecuado y prudente, que para promover a la institución política que estás dirigiendo, pues tengas que sacar un póster de las dimensiones y de los colores que vemos. Se ve con chanfle, dirían los chavos. Que vemos en todos los escenarios. Yo creo que
Eric Sevilla es un hombre experimentado. Yo creo que Eric Sevilla es un hombre que está dirigiendo, dadas las circunstancias que le presenta el escenario político a los periodistas del Estado de México, pero sí, yo no he oído formalmente una aspiración manifiesta como los demás compañeros y compañeras. Entonces, no es nada sencillo el resultado de una auscultación que tiene que ser el PRI para ver con quién puede competir de mejor forma. Una vez que el PRI tenga su candidato o candidato, se tiene que sentar con el PAN y en su caso con el PRD y si acaso Movimiento Ciudadano, con quién participamos como coalición, para que realmente sea una contienda a la altura de los tiempos que exige México. Ahora, la decisión la va a tomar la ciudadanía. El voto del pueblo del Estado de México va a determinar su destino, su rumbo. Pero también estará, cuando deposite la boleta en la urna, estará determinando el destino de su país. Y ya el 24 es un escenario más allá. Ahorita es el Estado de México, el que seguramente, además ya tiene encima toda la opinión pública y tiene encima toda la información y toda la atención a lo que sucede en la entidad. Y lo de Coahuila, yo diría que será consecuencia de la decisión del Estado de México. ¿Al revés? No al revés. No Coahuila nos va a definir qué vamos a hacer en el Estado de México. Bueno, yo lo decía por los personajes que manejan el PRI en Coahuila, ¿no? Bueno, por los hermanos Moreira, ¿no? Que son evidentemente cuadros valiosos del partido. Y ellos, el cuadro que tienen es su nombre. Es el alcalde de la capital. Se ha dicho que es el posible prospecto para que... Entonces, ¿cómo ve usted, vamos, para ya resumir, en el PRI, cómo ve? ¿Hay tranquilidad o hay confrontación? ¿Ya hay jaloneo? No, o sea, es natural que existan Oiga, simpatías. pero oiga, voy a hacer una expresión coloquial, ¿no? Como son mujeres las 3, 4 que se mencionan, no hay desgreñadero. No hay desgreñadero. Es natural que los priistas... Cuando veamos por aquí, como la lucha libre, ¿no? Sí, no Pelo se contra- da en esas circunstancias. ¿Ah, no? A esos grados no. No, Es natural que los priistas tengan un no, pero es concepto... cabellera contra cabellera. No es así. Yo creo que los priistas tienen la madurez suficiente para expresar su simpatía personal por alguna mujer o algún compañero que ande buscando la postulación. Se tiene que preservar en el PRI y en todos los partidos la unidad de los integrantes de ese partido o de esa corriente. De otro modo, está destinado al fracaso. Es natural que Bueno, un es que proceso usted dice tan que no hay amplio- cabellera contra cabellera. Usted dice eso, mi respeto. Nosotros, en el ejercicio de la actividad periodística, hemos tratado de ser profesionales y tenemos un área de análisis, de estudio. Pues no podemos hablar como el Borra. Y vemos que se ha generado una enorme confusión porque 3 de los personajes, salvo Marta Hilda, Ujú. 3 de los personajes que se mencionan, Laura Barrera, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral, están recorriendo el país, perdón, el estado, Sí. están visitando los municipios y en todos los municipios, todos los lugares, comunidades, colonias que visitan, pues levantan el ánimo, exaltan. Y yo he visto cómo la gente sale muy motivada. Le voy a hacer algo coloquial. El cuate que por primera vez va a un grupo de alcohólicos anónimos y escucha que el que está en tribuna todo lo que ha sufrido por su problema de alcoholismo, cuando sale de la reunión de alcohólicos, al primero que se encuentra le dices, ya no tomes, el alcoholismo te degrada, te mata y quiere enseguida compartir el mensaje. Yo he visto, he estado, como la gente que concurre a los eventos de estos, de Laura Barrera,
de Atalia Herrera, de Alejandra del Moral, empieza a predicar y ya ha habido choques, es decir, no es cierto. Una es la candidata oficial porque la patrocina el gobernador. La otra es la candidata de otro personaje. Y todos tienen su... Entonces, si hay, ya se está calentando el ambiente. Bueno, decía yo que es natural que los priistas, todos, hombres o mujeres, tengan la simpatía por alguno de los personajes que anda buscando la oportunidad de ser el candidato del PRI. Es natural. Bueno, pero ya para terminar, porque esta situación es inédita, ¿no? De que ya han de trabajar una cosa. Yo me acuerdo cuando Montiel, que se juntaron a los 6 que aspiraban y recorrieron el estado y juntos hacían sus planteamientos políticos sociales. Pero hoy es diferente, porque cada quien anda de manera independiente haciendo sus propuestas, haciendo sus invitaciones, y las propuestas que traen son de sacar el ánimo. A ver. ¿No hay bronca? A ver. Yo viví los procesos internos para la postulación de algunos gobernadores. Sí. El proceso interno para postular en su momento a Arturo Montiel fue una consulta a la base militante. Así se llamó y están los estatutos. Jugaron varios personajes, Humberto Lira Mora, Héctor Jiménez, el Merino Mayón, el propio Alberto Barrera, etc. Yolanda Sentís. Yolanda Sentís de Ballesteros. Llegamos a una elección interna con boleta y con urnas. Resulta que la elección interna la gana Arturo Montiel y fue el candidato. Se sumaron los demás candidatos en forma activa algunos, en otros no tanto, pero se reconoció el proceso de selección interna. Luego hubo otra pasarela cuando Enrique Peña Nieto es el candidato a gobernador en el Estado de México. También participaron varios personajes. Se placearon juntos efectivamente alrededor del Estado de México y posteriormente pues ya sale la convocatoria con los correspondientes requisitos para que el que los cumpliera fuera el candidato del partido. No hubo consulta a la base militante, fue por sectores, organizaciones y participaciones seccionales. Y salió Enrique Peña Nieto de candidato. Se logró una unidad alrededor de esa candidatura y el resultado ya lo conocemos, ganó de una manera positiva, ¿no? Amplia. Ahora, en este momento, están los aspirantes llegando a los cuadros del partido o a los simpatizantes del partido, porque el PRI como tal no está haciéndole los eventos a los aspirantes. No, van en forma, digamos, cada uno por su lado, con personajes de las localidades, con gente que quiere participar y quiere oírlas o conocerlos. Sí, efectivamente se genera un ambiente de simpatía y a veces, pues, hasta de posible encontronazo o expresiones derivadas de a quien tú te gustaría que fuera el candidato o candidata. Pero aquí tiene que preservarse la unidad del partido y tiene que buscar la dirigencia del partido, necesariamente, tiene que buscar dar los escenarios necesarios para efecto de que una vez que se tome la decisión del método para la elección o la selección del candidato o candidata, no fracture a la unidad del partido. Porque un partido fracturado no tiene ningún futuro, ninguno. Y en este momento, yo creo que la prudencia y el discurso tiene que ser, como lo he escuchado, yo aspiro y quiero decirles qué propongo para el Estado de México. De no ser yo, me atengo a las reglas y me atengo a la convocatoria que en su momento expide el partido. A mi maestro Manuel González Espinosa, yo le quiero decir algo muy importante. En el PRI había un jerarca, había un jefe que era el presidente de la República. ¿Cierto?
hoy los periodistas no tienen un jerarca de alto rango. En el caso del Estado de México, será el gobernador, el periodista de más alto rango en el Estado de México. Pero el gobernador también tiene su handicap. Acuérdense aquella novela de Miguel Alemán del vuelo del águila, Sí. cuando decía que en el primer año el presidente era todopoderoso, creador de cielo y tierra. Y así, a medida que iban pasando los años, su poder se iba diluyendo. Hoy, Alfredo del Mazo, que es el periodista de mayor jerarquía, pues ya está en etapa de terminar su periodo, en donde pues tiene la parte de la preocupación de entregar cuentas claras. Su presencia ya como autoridad moral, como dijo César Camacho en aquella época, cuando se desbordó Mora y dijo, voy a ser el candidato, y César Camacho, que era el gobernador sustituto, dijo, ejerceré mi presencia, mi fuerza como gobernador priista para poner orden. Hoy, que los priistas no tienen un jefe máximo y que Alfredo del Mazo está en proceso de concluir su periodo, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Quién va a decidir? ¿O van a copiarle a Morena una encuesta? No, yo no he escuchado que el proceso para la selección vaya a ser vía la encuesta. Hay otros procedimientos que el propio estatuto establece. O aquel clásico de convención a mano armada, ¿cómo se llama? A mano alzada. A mano alzada. ¿Quiénes votan por Manuel González de Espinosa? ¡Ya! Mayoría. Tienen que ponerse de acuerdo los comités directivos estatales, o en este caso, el comité directivo estatal del partido, para decidir el modo, método y procedimiento para la selección del candidato. No deben dejar lugar a fracturas, ni deben dejar lugar a equivocaciones. ¿Quién debe ser la candidata o candidato? Quien tenga estos atributos. Conocido, que conozca y lo conozcan en el Estado de México. Que conozca y lo conozcan los habitantes y que él sepa exactamente, o ella, la geografía política y territorial del Estado de México. No se puede dar lugar a improvisaciones, a candidatos que preguntan a dónde llegas a Tlautla, por ejemplo, o cómo llegas a Catzingo, o cómo llegas a Tejupilco, o a Matepeco, Tlatlaya. Tiene que ser hombre o mujer que tenga verdaderamente trayectoria y carrera política y administrativa también. Y sobre todo, que tenga la posibilidad de que en el ejercicio del poder, si gana, llevar a la práctica los anhelos y las aspiraciones de la gente. El Estado de México es el más importante del país, pero presenta una desigualdad enorme, unos niveles de bienestar y de pobreza terribles. ¿Cómo y de qué manera los van a enfrentar y qué van a hacer? Entonces, yo no diría que el peligro es la elección, la determinación de quién es quién. Pero ¿quién va a elegir? Ya no tienen jefe. Antes era el presidente. Del Mazo. Históricamente el presidente de la República era quien definía. El gobernador del Estado de México es un priista distinguido y es evidentemente políticamente responsable de que las cosas se lleven a la práctica de la mejor forma posible en beneficio, desde luego, de el orden, la paz y la tranquilidad que debe prevalecer en un proceso electoral como este. Pero yo no pondría en la persona del gobernador del estado el gran decisor. No, no es así. Entonces, elección interna. ¿Puede ser? Consulta a la base, diría, ¿cómo se ser. llamaba? Democracia transparente con el negro Sansores Pérez. En aquel tiempo, ¿te acuerdas? El papá de Laida. Así el papá de Laida. De Sansores, democracia transparente, así ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se va a definir? A ver. Consulta a la base.
elección interna, Tienen que encuesta, definir. o Del Mazo va a ser el gran elector. Yo no O Peña Nieto desde España. yo no diría que hay grandes electores en la decisión del Estado de México. Yo diría que el reto que tiene el PRI es encontrar el mejor método y forma de elegir a la o al que tenga los atributos para ser un buen competidor. De otro modo, no vamos a avanzar. De otro modo, no se podrá... ¿Pero cómo sería? Hay formas, a ver, por ejemplo, dicen... Le meterían una máquina, Dicen algunos que la consulta a la base militante fractura y divide al partido. Tuvimos una consulta a la base militante con Arturo Montiel, que ganó la elección interna, y no se fracturó el partido. Y ganó el partido la elección de gobernador en aquel tiempo. Hubo una... Muy apretada, ¿eh? Sí, claro, con el PAN. Con el PRD. Y el PRD también, sí, claro. Pero en aquel tiempo fue que Durán Rebeldes el del PAN, ¿no? En aquel tiempo, Sí. creo, ¿no? Sí, fue un escenario competitivo. En la pasarela de la que hablamos cuando Enrique Peña es el candidato, el escenario finalmente llegó a un resultado electoral positivo. Acá hay formas, hay consejos políticos estatales, consejo político estatal, pero hay consejos políticos municipales. ¿Por qué no una forma de participación de la militancia del partido? Y si quieres irte más allá, de los simpatizantes del partido, no necesariamente militantes. Pero tendría que ser un proceso electoral. Tiene que ser un proceso interno. Un proceso interno. No hay Donde otra. opinen, a ver, por ejemplo, si hay en el Estado de México 7,000 y tantos seccionales, ¿por qué no preguntarle a los seccionales? ¿Por qué no preguntarle a los sectores y a las organizaciones? No son procedimientos imposibles de llevar a cabo. Bueno, sí son imposibles porque, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Ecatepec es no es piporre. Hay un tipo que es Jorge Redondo. Acaba de llevar a cabo la elección de sus consejeros políticos. Por favor. Los consejeros políticos, hablamos de Morena. Perdón, del PRI. ¿Cómo se llama? Son consejeros, ¿cómo se llama? Bueno, están en el proceso de selección y elección, en su caso, de los representantes del comité municipal. A nivel del consejo político, ¿no? Primero consejos políticos. Ajá, y luego ya las dirigencias. Bueno, el consejo político de Ecatepec. ¿Qué hicieron? Fueron cotos de poder a cada grupito político. A ti te tocan 40, 20, 50. Y así conformaron el consejo político. Que se presume es un espacio para debatir, sí, claro, para discutir. No tienen ni idea qué cosa es un... Ahora, si usted se va al seccional que se supone que es la base del la base partido, territorial del partido, sí. ya no hay, ya todos emigraron. Entonces, yo lo veo muy imposible la consulta del candidato o la candidata al gobierno del Estado a través de los consejos de los seccionales, ¿no? Yo creo que aquí está algo muy interesante. Sí, claro, pues tenemos que buscar la mejor forma y método para elegir a la mejor o al mejor candidato, porque además después de tener candidato a candidato, tenemos que ponernos de acuerdo con las fuerzas políticas que puedan ir en la alianza con quien vamos a jugar. Porque solamente habrá una candidata o un candidato a gobernador, claro, de la coalición. Así es. Por lo tanto, la coalición tendrá que dejar a un lado incluso sus propios intereses en aras del interés superior del Estado y de la coalición para competir electoralmente hablando. Si se aferran a que solo con uno o con una ganan, no van a ganar. Eso creo yo. Está interesante esto. Oiga, ¿y no cree usted que pudiera ser interesante aquella idea que antes, cuando un priista se aceleraba, se desbordaba, lo obligaban y le decían, sé institucional?
que en este momento esa pasarela que traen 3 damas era pararla, porque están calentando la gallera. Yo he escuchado a las 3 que tú mencionas, e incluso algunas de ellas en grupos reducidos, pues he escuchado el planteamiento de su aspiración y yo no encuentro elementos de confrontación. Distintas maneras de ver las cosas para resolverlas, pero en el sentido de que yo no he visto el golpeteo de unas contra otras, o de unos contra otras, o de otras contra unos. No hemos llegado al punto de cabellera contra cabellera. Yo platiqué con un personaje y le pregunté, hay 3 damas respetabilísimas, mujeres que están participando, y se fue por la tangente, dijo. Mejor no opinó. Pero pues es que los 3 tienen atributos y también los 3 evidentemente tienen... Y en su corazoncito. En su corazón, claro. Bueno. Pero tienes, a ver, si tú participas en un proceso interno, debes en principio estar convencido y tener evidentemente la determinación y saber que puedes llegar o no, y que si tú no llegas, está el interior superior del partido que te debe proteger. Manuel González Espinosa, vamos a hacer algo interesante para cerrar esta interesantísima charla. ¿Por qué no nos reunimos el día que usted me diga para que veamos cuál será el proceso de selección de la candidata del PRI? Con mucho gusto. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Derivará de un acuerdo del Consejo Político Nacional del partido. Obvio. ¿Pero cuál sería? Vamos a esperar cuál sería el procedimiento. De acuerdo al politólogo, al especialista, ¿cuál cree usted? Yo creo que es el mejor procedimiento, es el de la consulta, que escuches a la gente, qué quiere la gente, y que participe. ¿De qué se quejó el PRI históricamente? ¿O de qué nos quejamos los priistas? Del dedazo, ¿no? Desterremos el dedazo, démosle oportunidad a la gente que opine y participe. Hay maneras y modos para que lo se haga. Vamos a hacer una próxima plática con Manuel González Espinosa y ojalá que la gente que nos está viendo pues diera su opinión, cómo elegirá el PRI a su candidato. Visiblemente hay 3 moviéndose, aunque se agrega Marta Hilda, se habrá Ricardo Aguilar, Eric Sevilla, ¿qué más? Carlos Guillarte, están en el listado, pero son 3 damas quienes realmente sí traen un movimiento. Entonces sería interesante cómo si los morenistas utilizan la encuesta, el PRI, ¿qué método va a utilizar para elegir a su candidato? Tiene un reto el PRI para elegir a su candidato. Tiene que hacer un esfuerzo como nunca antes. Es que el escenario de hoy... Es que ya no hay Papá Noel. Pues qué bueno que ya no haya. Que escuchen a la gente. Hablo de el priismo. Y si no, que se abran a la ciudadanía. Claro. Bueno, es Manuel González Espinosa, que se abran a la ciudadanía. Vámonos. Gracias, pues esto fue una transmisión con la grata visita de Manuel González Espinosa. Todo un personaje. Estoy faltándole el respeto porque me estoy dirigiendo a él en primera persona. Pero es el maestro Manuel González Espinosa, todo un politólogo, una gente de vastísima experiencia que hoy visitó Mexiquense y nos dio la oportunidad de esta charla. Maestro, muchas gracias. Juan Manuel, muchas gracias a ti y un saludo a todos. Gracias. Juan Manuel Padrón Lara, Mexiquense, gracias.